Que el Señor les bendiga, comunidad, familia, en esta hora. En esta hora vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Hebreos, del versículo 1 al versículo 11. Realmente, como toda la carta, el capítulo 4 tiene una inmensa riqueza en cada uno de los temas que toca, y esperando en el Señor que podamos descubrir esas joyas ocultas en este precioso tesoro de la palabra de Dios. Que podamos ser reconfortados, podamos ser animados, podamos ser confrontados también por la palabra de Dios y que nuestros ojos puedan ser abiertos. Que podamos mirar al Señor y que podamos descubrir cada promesa, cada acción de Él y cada parte de Él que se ha mostrado a través de la Escritura. Para que nuestra fe crezca, para que podamos seguir mirando a Cristo y para que podamos disfrutar de cada una de las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestra vida. Cada día que pasa, cada momento que tenemos, es una oportunidad para poder disfrutar al Señor, para poder ser más como Él y para poder reflejar su amor y su gracia. Este es el propósito del escritor de los Hebreos, llevar a esta comunidad que esté en medio de sufrimiento, que esté en medio de ataques teológicos y que esté en medio de ataques ideológicos acerca de quién es el Señor Jesús. Que ellos permanezcan firmes, por amor a ellos, para que ellos sigan adelante, pero también el escritor tiene en mente a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo, para que ellos puedan disfrutar al Señor y darlo a conocer. Nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como hijas de Dios, es depender de Cristo, pero con un propósito, para que la luz de Cristo brille en donde quiera que nos encontramos. Para que las personas que aún no le conocen puedan conocerle y disfrutar también esta perfecta y correcta relación que tenemos con Dios a través de Cristo Jesús. En cada momento, en cada circunstancia y en cada situación, entonces, debemos de clamar, pedir y pedirle al Señor con corazón sincero, con manos limpias, pero también muchas veces con espaldas cansadas, con pensamientos confundidos y con ideas que muchas veces nos quieren desviar de Dios, pero acercarnos con toda confianza delante del Señor, porque Él es el verdadero reposo. En Él podemos descansar fielmente. Te invito a que vayas conmigo entonces a Hebreos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 2. Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Una misma audiencia, un mismo mensaje, pero diferentes resultados. Unos escucharon solamente y no obedecieron. Otros escucharon el mensaje, obedecieron. ¿Cuál era la diferencia? Unos tuvieron fe y los otros no. Unos solamente quisieron ver la palabra de Dios como una muestra más del valor que ellos tenían, de la grandeza que ellos profesaban en ellos mismos, pero no para darle honra y gloria a Dios. La verdadera fe no es la que mira a la palabra de Dios o a Dios como un instrumento para cumplir nuestros sueños o beneficios. La verdadera fe es la que mira a Dios como la única fuente de salvación que puede sostenerme y que puede proveerme para yo cumplir sus mandamientos. Hay una enorme diferencia. Hay una enorme diferencia cuando nosotros estamos recibiendo las bendiciones de Dios y estamos palpando los milagros de Dios, que diariamente su misericordia se extiende hacia nosotros. Pero esto nos empieza a llevar y a conducir que somos completamente dignos de que Dios haga lo que nosotros pedimos o queremos. Esa es una fe equivocada, es una fe en ti. Pero la fe puesta en Dios nos lleva a reconocer que todo lo que estamos recibiendo es por su gracia, por su misericordia, porque su favor se ha extendido sobre nosotros, porque a Él le ha placido. Y entonces nosotros nos rendimos a Él y reconocemos que queremos obedecerle en todas las cosas. Una misma audiencia, diferentes resultados. Mismos milagros, misma provisión, pero diferentes resultados. ¿Por qué? Porque unos acompañaron el mensaje con fe. Ahora el escritor a los Hebreos empieza con esta palabra, con esta advertencia, con este imperativo. Cuidémonos. Pongamos atención.
Estemos al pendiente no solamente de nuestra vida, sino también de la vida de nuestros hermanos. Vuelve a hablar en comunidad. No dice cuídate, hermano, dice cuidémonos. De la misma manera en la que yo cuido mi vida personal, de la misma forma en la cual yo estoy cuidando mi vida y estoy sosteniendo mi vida de la mano del Señor y estoy clamando todos los días para no fallarle, para no caer en error. También estoy clamando para que provea, para que me cuide, para que proteja. De la misma manera debo de estar cuidando la vida de mi hermano. Por eso el modelo de oración que Jesús nos enseña no es una oración donde solamente existe el yo, sino que en el modelo de oración, una oración verdadera, una oración que agrada al Padre, incluye un nosotros. El escritor a los Hebreos nos está recordando lo que dice el Señor en Mateo capítulo 6. Líbranos del mal. Mi oración no puede ser, Señor, líbrame del mal, protégeme a mí, guárdame. Ahora, claro que hay situaciones en las cuales tú estás siendo tentado exclusivamente y quizá tus hermanos no están pasando por lo mismo. Pero cuando nosotros vivimos en comunidad, nuestra oración puede ser, Señor, líbrame de esta tentación y libra a mis hermanos de cualquier pecado que les esté agobiando. Señor, esta misma lucha que yo tengo, esta misma angustia que yo tengo, sé que mis hermanos también lo están pasando. Te pido, Señor, que tú me ayudes a vencer esta tentación, como vas a ayudar también a mis hermanos. Cuida tu corazón y cuida el corazón de tu hermano. Este es lo que esta es la labor a la cual el Señor nos está enviando. La pregunta egoísta que Caín le hizo a Dios fue, ¿y acaso yo soy guarda de mi hermano? Una excusa sumamente alejada de lo que Dios quiere. Entonces, esta actitud también molestó a Dios. Claro que somos guardias de nuestros hermanos. No para tomar decisiones por ellos, no para controlarlos, no para forzarlos, pero sí para estar al pendiente de su vida y en la medida que podamos, poderles exhortar, animar, regañar y hacerles ver que están fallando. Con amor y mansedumbre como el Señor lo hace contigo y conmigo. Pero requerimos esto, debemos estarnos cuidando. Esta es una labor y es fundamental, cuidar mi vida y cuidar la vida de mis hermanos. No andar detrás de ellos, no estar preguntándoles, a ver, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cómo estás? Eso no es cuidar. Cuidar la vida de nuestros hermanos es ser un ejemplo, tú y yo, que seamos ejemplo, de tal manera que les inspiremos a ellos a buscar a Dios en todos los aspectos de su vida. Pues esto es lo que debemos hacer. Otra de las cosas que encontramos en estos dos versículos es el peligro que es escuchar y no obedecer. Hay personas que pueden decir, es que yo voy todos los domingos a la iglesia y mi vida no ha cambiado. Es que yo escucho todos los domingos a tal o cual predicador o tal pastor y sigo igual. Es que no es escuchar, es tener la disposición a obedecer. Si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios, no puedes esperar un cambio en tu vida, una transformación en tu familia o un cambio en todos los ámbitos donde tú te encuentras. Tú no puedes esperar un cambio mientras no haya obediencia. La palabra se recibe con fe y se acompaña de obediencia. Por eso cuando Santiago escribe, Santiago dice, no seamos solamente oidores de la palabra, sino seamos hacedores de la palabra. Quienes no entraron al reposo de Dios, quienes no entraron a la tierra prometida, quienes no entraron a disfrutar las bendiciones de Dios, también habían escuchado la palabra, también habían visto los milagros, también habían visto el poder de Dios, también estaban bajo la tutela de Moisés. No era ni la actitud de Moisés, no era que los milagros no eran completos, no era que les faltaba algo. Dios los había rodeado de bendiciones y les había provisto todas las cosas en el desierto. Comida, agua, carne, vestido, protección, la presencia de Él, los ángeles en el día y en la noche y la tutela bajo un líder o la guianza de un líder inspirado por Dios, guiado por Dios y sensible a Dios. Sin embargo, esta generación no entraron a la tierra prometida porque falló el líder, no, porque falló Dios tampoco, fue porque ellos decidieron desobedecer a Dios. De nada te va a servir tener relaciones y contactos con hombres y mujeres que son renombrados en el ámbito religioso.
De nada sirve estar poniendo tu base y tu fe en las relaciones interpersonales que tengas. Si tú eres pastor, tu congregación, a la congregación que el Señor ha puesto en tus manos, no se va a salvar porque se lleven bien contigo. No es la obediencia al pastor lo que nos salva. No es la obediencia a un grupo religioso el que nos salva. No es la obediencia a cierta denominación la que nos salva. Lo que nos salva es obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios nos está haciendo la invitación a hoy y nosotros podemos escuchar su mensaje, lo acompañamos de fe y entonces empezamos a obedecer. Si tú dices tener fe, la evidencia de tu fe en la palabra de Dios no es el conocimiento que tengas aquí, no es todo lo que sabes de memoria, sino que es la obediencia que tengas a la palabra de Dios. Esto es lo que denota, lo que nos hace ver la fe, porque estos no entraron porque escucharon, pero desobedecieron. Pero el punto en el que nos vamos a centrar en esta hora es lo que dice en el versículo 2, el versículo 1, cuando dice, para que alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Cuiden a sus hermanos, protéjanse, cuídense entre ustedes, para que ninguno de ustedes dé la impresión de quedarse atrás. Creo que ese es el peligro más grande o el riesgo más grande al que nos enfrentamos, es vivir en Cristo como si no lo hubiéramos alcanzado, que es en esto en lo que se centra el escritor a los hebreos en este pasaje. Lo que el escritor a los hebreos también está buscando y está preocupado por los hebreos, por su audiencia, es que ellos no pierdan de vista a Cristo y que estén viviendo en Cristo como si no estuvieran en Él. Buscando recursos, buscando maneras, cumpliendo leyes, tratando de buscar un medio para ser salvos cuando ya son salvos por medio de Cristo. Este es el riesgo más grande. Si vas conmigo al versículo 1, cuidemos por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, tiene poder, es verdadera, alguno de ustedes, me gusta cómo dice el escritor de Hebreos, parezca quedarse atrás. No dice, no vaya a ser que alguno de ustedes se quede atrás. Cuídense para que uno se quede atrás. No. Cuídense para que no parezca que alguno de ustedes se está quedando atrás. Entonces, el riesgo que está tocando en estos primeros dos versículos es estar en Cristo y vivir como si no estuviéramos en Cristo. Ese es el riesgo más grande que podemos tener. Estar dudando de la salvación completa del Señor. Estar dudando de la obra perfecta de Cristo. Sí estoy en Cristo, pero todavía vivo como si no estuviera en Él. Vivo lleno de temor. Tengo temor de fallarle a Dios. Tengo temor de que Él no me ame. Tengo temor de que Él no me diga que está conmigo. Vivimos en temor y esperando el castigo. Esta es la evidencia de que yo estoy en Cristo, pero parece que no estoy en Él. Tengo una vida llena de temor y siempre estoy esperando el castigo. No estoy esperando bendiciones de parte de Dios, estoy esperando castigo, porque siempre estoy pensando que no soy perfecto, que me equivoco, que siempre estoy. Y cuando el apóstol Juan escribe en sus cartas, él dice, el verdadero amor echa fuera el temor, porque hemos sido perfeccionados en amor. Y por lo tanto, ya no tenemos miedo al castigo, sino tenemos confianza plena en Él. Tristemente para muchas personas es rendirte a Cristo. Él perdonó todos tus pecados, pero de ahora en adelante tú vas a buscar la manera de agradarle a Dios y tienes que estar pensando qué debes hacer. Y ese es el riesgo que el autor a los hebreos, el pastor de los hebreos, el maestro de los hebreos, está tratando de evitar en ellos. No, está vigente todavía el reposo. Pero pareciera, dice el apóstol, el que escribe esta carta, debemos de tener mucho cuidado para que no parezca que alguno se está quedando atrás. Entonces el riesgo que está atacando es vivir en Cristo, pero vivir como si no estuviéramos en Él, con temor y castigo. ¿Y de dónde surge ese temor y castigo? Esto es debido al pecado del cual estamos todavía practicando o de la ignorancia de no conocer a Jesús. Y esas dos cosas es lo que nos impide avanzar como Dios quiere que avancemos.
Si yo vivo bajo el temor y el castigo, es porque todavía creo que estoy bajo el juicio del pecado. Pero si yo creo en Cristo plenamente, creo que Él ya pagó mi pecado, entonces el Padre no tiene nada en qué juiciarme. Porque ya he sido justificado delante de Él por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Y la otra parte que me hace vivir con temor y castigo es la ignorancia. Mi negligencia en buscar a Dios, mi negligencia en poner la mirada en Cristo. Por eso, como pastores, amados hermanos, como líderes y como hombres y mujeres de Dios que queremos alcanzar a nuestra familia, a nuestros amigos, es muy importante que la gente conozca a Cristo, escuche a Cristo y mire a Cristo a través de nosotros. La gente no necesita nuestras experiencias, nuestras ideas ni nuestros conceptos. La gente necesita mirar a Cristo porque el conocer a Cristo nos liberta de la ignorancia y nos da tranquilidad y paz. Entonces, lo que está atacando el escritor a los Hebreos es este punto muy importante. Vivir en Cristo, pero todavía tener temor y castigo. Si tú estás en Cristo, ya no temes al castigo, sino que tienes plena confianza en que el Señor está contigo. El versículo 3 inicia diciendo, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Hay una diferencia en esta audiencia. ¿Quién entra en el reposo de Dios? Los que somos creyentes, los que hemos creído en el Señor. Los que hemos creído que Cristo es suficiente para perdonar nuestros pecados y para mantenernos en un estado de santificación delante de Dios, donde pensamos y sabemos que no es nuestro esfuerzo, ni nuestras buenas obras, ni nuestra voluntad, ni nuestros pensamientos lo que nos hace aceptables delante de Dios. Este grupo que está creyendo, y me encanta cómo lo dice el escritor a los Hebreos, si vas al versículo 3, dice, en tal reposo, y se incluye, entramos los creyentes, los que somos creyentes, no los que hemos hecho buenas obras, no los que estamos enseñando a otros, no los que formamos parte de un ministerio, no los que estamos haciendo actos buenos, sino los creyentes. Porque dentro del grupo de creyentes hay personas que pueden tener una vida de servicio muy visible, pero hay otros que pueden tener una vida de servicio no visible. No es lo que tú haces, sino en quién crees lo que trae salvación. No es lo que tú haces, sino el creer en el mensaje del Evangelio lo que te trae salvación. No es lo que tú haces, sino el poner tu vida y toda tu confianza en Cristo Jesús, el único Salvador. Eso es lo que nos salva. Y es lo que nos permite entrar en este reposo. Ahora, el escritor a los Hebreos dice, hemos escuchado, pero es tan fácil desviar nuestra mirada hacia otras cosas. Podemos perdernos. Y en el versículo 3 lo que estamos viendo es el peligro del legalismo. El legalismo es creer que entramos en su reposo a través de nuestras obras y de nuestras acciones. Si tú vas al Salmo 95, que es de lo que está haciendo referencia en todo el capítulo 3 y 4, y a principios del capítulo 5, el escritor a los Hebreos, te vas a dar cuenta que el pueblo del cual está hablando, que no entraron al reposo de Dios, fue el pueblo que miró correr el agua de la roca, pero que estaban murmurando. Estaban diciendo, nos hubiéramos quedado mejor en Egipto, hubiéramos muerto en Egipto. Estaban tratando de darles consejos a Dios y estaban tratando de decirle a Dios cómo hacer las cosas. Le estaban diciendo a Dios, no debiste habernos sacado de Egipto con la mano poderosa, mejor nos hubieras dejado allá y hubiéramos muerto. Eso era mejor. ¿Te das cuenta cómo es el engaño de la incredulidad? Cuando nosotros no tenemos fe, iniciamos a darle consejos a Dios y creemos que Dios recibe nuestros consejos. Nos volvemos orgullosos y altaneros y empezamos a pensar que yo le puedo reclamar a Dios y que lo que yo declare y lo que yo decrete, Dios está obligado a hacer. Le quiero dar órdenes a Dios cuando el funcionamiento de la palabra, cuando la Biblia me enseña que el que da órdenes es Él y yo tengo la responsabilidad de obedecerlo.
Es una gran diferencia. Pero cuando la incredulidad ha ganado mi corazón, entonces empiezo a considerar que los planes que yo tengo son mejores que los planes de Dios. Y esta multitud empezó a decir, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, las cosas no salieron bien. Al creer, según lo que está diciendo el escritor a los Hebreos en el versículo 3, dice, al creer entramos en su reposo. No son nuestras obras, sino las obras que Él hizo. El legalismo es esto. Es esperar que Dios apruebe lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros diseñamos para nuestra salvación. Si tú te preguntas por qué hay tantas religiones en el mundo, es por la capacidad y la inteligencia que tiene el hombre para diseñar lo que sea, tanto de provecho como de destrucción. Pero las religiones solamente nos muestran el esfuerzo del ser humano para ganar su salvación. Las religiones nos enseñan y nos muestran el esfuerzo que tiene cada hombre, cada mujer para diseñar un medio para ser salvos, porque tenemos la necesidad de ser salvos. El legalismo entonces es esperar que Dios apruebe, es venir delante de Dios con todas las cosas y decirle, aquí está este plan que yo he diseñado, ¿lo apruebas o no? Ahora, ¿hacia dónde nos lleva el legalismo? Esto produce un cansancio mental, un cansancio espiritual y un cansancio físico. Esto nos lleva entonces a un agotamiento que nunca da fruto. ¿Te has dado cuenta que tú puedes tener 30, 40 años en una iglesia y te sientes agotado o agotada espiritualmente, físicamente, emocionalmente y no te has ganado un alma para Cristo? Ni aún tu familia desea acercarse al Señor. Debemos de evaluar porque una fe tiene obras y esas obras producen resultados. ¿Cuántas personas han venido a los pies de Cristo a través de lo que tú has vivido y a través de tu palabra? La pregunta no es cuántos domingos has ido a una iglesia. La pregunta es a cuántas personas estás impactando con el mensaje de Cristo en tus palabras y en tus acciones. El legalismo te lleva a un agotamiento espiritual, a un agotamiento mental, a un agotamiento físico, no tienes ganas de nada. Y nos conduce a un agotamiento sin fruto. Te sientes cansado espiritualmente, te sientes cansado mentalmente, te sientes cansada físicamente. Y dices, estoy cumpliendo con cada programa, con cada proyecto, en cada actividad. Estamos diseñando nuestra salvación. Estamos creyendo que entre más difícil sea nuestra vida, entre más incómoda sea nuestra ropa, entre menos divertida sea nuestra estancia aquí en la tierra, más agradables somos delante de Dios. Este es el peligro del legalismo. Nos estamos cansando, nos estamos hartando. Estamos en un agotamiento que no nos da fruto. Ese no es el reposo de Dios. Es como si estás en Cristo, nadie está dudando de tu salvación, pero estás viviendo como si no estuvieras con Él. Tienes miedo y esperas el castigo, en lugar de tener confianza y mirar el amor incondicional de Dios. Hay una enorme diferencia. Es que pareciera, hermano, que hoy el mundo está ganándole a la iglesia porque las reglas se acabaron. Es que no somos un ejército. Somos un pueblo de familias que han sido tocadas y cambiadas por Cristo, tratando de ejemplificar la vida del reino aquí en la tierra, y descansamos en la obra del Señor y no estamos viviendo bajo los rudimentos de este mundo, como no toques, no mires, no hables. Una carta que te puede abrir los ojos de una manera tan clara acerca del legalismo puede ser la carta de Pablo a los Colosenses. También la carta de Pablo a los Gálatas que estuvimos estudiando. Las obras de la ley jamás pueden justificar a alguien delante de Dios. Somos justificados solamente por la obra de Cristo cuando creemos en Él. Pero es muy fácil desviarnos y pensar que ya que estamos en Cristo, podemos empezar a diseñar nuestra salvación. Tristemente, para muchas personas, el Evangelio es, si tú te rindes a Cristo hoy, Él perdonó todos tus pecados, pasados y presentes, ya eres una nueva criatura.
Pero de ahora en adelante tienes que buscar a ver qué vas a hacer para agradarle a Dios y cuidar tu salvación y mantenerte firme. Cuando el Evangelio nos dice que el mismo que inició la obra al perdonar nuestros pecados, la perfeccionará hasta el día en que le veamos cara a cara. Descansar en la obra completa de Cristo es entrar en el reposo de Dios, porque ya no son mis obras, ni mis pensamientos, ni mi voluntad lo que me mantiene a salvo, sino simplemente la decisión de mirarle a Él y de obedecerle. El legalismo es el engaño más grande que el enemigo puede poner en el corazón de alguien. Tratar de darle consejos a Dios y decirle, Señor, estoy haciendo esto, hice esta manera, deberías de prohibir, deberías de decir, deberías de hacer. En lugar de ponernos en el estado de sumisión y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino lo que tú quieres. Y si yo ya soy aceptado y aceptada por ti a través de la sangre de Jesucristo, te doy gracias por ello y quiero vivir para agradarte. Vivir en el Evangelio es disfrutar la vida. Como decía Agustín de Hipona, ama a Dios y haz lo que quieras. Esto no quiere decir, y de hecho el filtro, eso no quiere decir que si tú amas a Dios vas a vivir en pecado, no. Si tú amas a Dios, todo lo que tú quieres le agrada a Dios, honra a Dios y beneficia a tu hermano. Esa es la evidencia de que realmente amamos a Dios. Ahora, ¿por qué esta gente no entró en el reposo? Porque tratar de ganar o conservar nuestra salvación con nuestros métodos ofende a Dios. Y esto nos impide disfrutar del reposo de Dios. Lo vuelvo a repetir. Tratar de ganar o conservar nuestra salvación con nuestros métodos ofende a Dios. Y eso nos impide disfrutar del reposo que Él nos está ofreciendo. Ahora tú dices, yo no soy legalista. Yo por eso vivo haciendo lo que quiera y me deleito en el pecado. También el antinomianismo o el estar alejados de Dios. El vivir en libertinaje sin hacerle caso a lo que Dios nos dice y deleitarte en el pecado es una evidencia de que tú tampoco has creído en Dios. Por eso te agotas espiritualmente, mentalmente y físicamente. Y este cansancio espiritual, mental y físico te lleva a un agotamiento sin fruto. ¿Y recuerdas bien lo que dijo el Señor Jesús? El que cree en mí, ¿por qué se va a hacer conocido? Por sus frutos los vas a conocer. Pues sí, hay una fe, pero hay una obediencia, y esa obediencia tiene resultados. No solamente es cuidarme a mí, es cuidar a mis hermanos y hablar de Cristo a aquellos que me rodean, alcanzarlos a través de la predicación, con mis palabras y con mis conductas, que sean ejemplares, que muestren a Cristo, pero muy intencional. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo nos rescata para mostrarnos la grandeza, el amor y la perfección de Dios. Por eso es que Cristo nos rescata. Cristo nos rescata para que nosotros podamos mirar la grandeza, el amor incondicional y la perfección de Dios todos los días de nuestra vida. Cristo no nos rescata para que nosotros nos ganemos su amor a través de nuestra perfección. Mirar el Evangelio como ya perdonó Cristo tus pecados y ahora ver cómo le haces, es dudar de la obra de Dios. Dios no ha perdonado tus pecados para ahora empezar a probarte y decirte, a ver, ahora tienes 10, mañana tienes 9, ayer te sacaste 8 y como alguien que nos esté evaluando. Cuando nos rendimos a Cristo, lo que hacemos es empezar a disfrutar del reposo de Dios porque empezamos a conocer su grandeza, su perfección y su amor incondicional. Entonces, ¿qué es creer? Creer es confiar en Cristo como Salvador y mirar al Padre y su amor infinito por nosotros.
Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que crean en Jesús, a quien tú enviaste. Creer entonces no es tener muchas obras. Creer entonces no es tener una vida difícil y complicada aquí en la tierra. Creer entonces no es inducir dolor a mi cuerpo y sufrimiento a mi familia para ver si agradamos a Dios. Todas las religiones hacen esto. Todas las religiones buscan una manera, y si te fijas, todas las religiones tienen que ver con sacrificio, con dolor, con muerte, con aflicción. Eso es a lo que te lleva el legalismo. Pero cuando crees en Cristo, es descansar en su obra y que no tienes que hacer absolutamente nada para ganarte la salvación. En Cristo ya tienes seguridad de la salvación, una seguridad eterna. Entonces cuando vengo a Cristo no voy a sufrir. No, sí vamos a sufrir. Mira toda la vida de los apóstoles. Pero entregaban su vida con gozo y con alegría, no para ganar su salvación, sino porque estaban seguros en quién habían creído y hacia dónde se dirigían, hacia un reposo permanente. Esto es creer en el Señor. ¿Qué es creer en el contexto que nos está hablando entonces? Es confiar en Cristo como Salvador y también en mirar el amor infinito que el Padre tiene por nosotros. Esto es creer. Creer entonces es pedir y clamar que cada día seamos conformados a la semejanza de Cristo. Esto es creer. Que todos los días, en lugar de estar pidiendo, Señor, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿Qué manera? ¿Cuál es la regla? ¿Qué debo de seguir? Nuestra oración debería de ser, Señor, quiero ser más como tú, quiero parecerme a ti, que yo refleje tu gloria, que yo refleje tu amor, que yo refleje, pedir y clamar, ser más a la semejanza de Cristo. ¿Por qué es un reposo? Y esto es algo asombroso, esto es el milagro porque confiamos en Cristo. Cristo jamás pecó, Él nunca cometió pecado, pero es nuestro sumo sacerdote. Él sabe lo que es ser tentado, sin experimentar el pecado, pero Él nos comprende cuando somos tentados. Y tú sabes que cuando eres tentado y has caído en la tentación, muchas veces lo que procuramos es compensar lo bueno o lo malo con lo bueno. Sí, hice algo que no debería de hacer, pero ahora mi mente rápido me dice, si lees 10 capítulos diarios, si oras 3 días seguidos, si ayunas, si golpeas tu cuerpo, Dios te va a aceptar. Pero esto no sucede así, la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Hay una enorme diferencia. Sí tengo que tomar la decisión de cambiar de actitud, porque cuando pecamos nuestro dolor, nuestra vergüenza, la humillación, el levantar la cara delante de Dios a veces es difícil, pero lo hacemos confiados en que la obra de Cristo es perfecta. Y lo que trae descanso a nuestra vida no es la perfección en nosotros, sino el creer en el Señor Jesucristo. Cristo sufrió la muerte y sintió lo que era, sin Él haber pecado jamás, sintió lo que era cometer un pecado, sin Él pecar, pero el Padre le imputó, le puso en Él esa sensación de vergüenza, de dolor y de separación, para que nosotros pudiéramos saber lo que es estar justificados delante del Padre sin ser perfectos. Esta es la obra y la maravilla, por eso descansamos. Cristo pagó lo que yo debería haber pagado. Cristo sufrió lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. Cristo llevó nuestro castigo. Y cuando esto lo comprendemos, entonces descansamos de nuestras obras. Este es el verdadero reposo de Dios. Estamos tranquilos y seguros en Él. En el capítulo 4, del versículo 4 al 7, encontramos entonces que hay un reposo vigente. El Señor dice, todavía hay un hoy. El mensaje se sigue escuchando. Sigue el Señor hablando.
En el tiempo del desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les habló a través de la provisión del agua y a través de los milagros que hacía. A través de Moisés había una invitación. Todavía tienes tiempo de entrar. Todavía puedes llegar, pero ellos se encapricharon en estar mirando a un Dios que nunca cumplía todo lo que ellos demandaban. En lugar de valorar y agradecer las provisiones y la bendición que ya tenían de parte de Dios, ellos buscaban algo más. Esta es la mayor ofensa a Dios. Esto es el peligro del legalismo, cuando nosotros estamos trabajando bajo nuestras obras y le estamos diciendo al Señor, tu hijo no es suficiente para salvarme. Pero si mi vestimenta es de tal manera, entonces sí va a ser agradable. Pero si dejo de ir a tal parte, entonces ya me vas a aceptar. Pero si pertenezco a tal iglesia, entonces yo soy más aceptado delante de ti. ¿Te das cuenta cómo empezamos a poner a Cristo en un nivel tan bajo como si no fuera suficiente para salvarnos? En el capítulo 2, que fue algo que estudiamos, cuando dice, si aquellos que escucharon la ley dada por ángeles recibieron juicio y castigo, ¿cuánto más nosotros si menospreciamos la sangre de Cristo? No seremos reos de muerte. ¿Cómo Dios no va a estar enojado con nosotros si estamos menospreciando lo que Él ha provisto? Si estamos haciendo por un lado a Cristo, tratando que por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, somos aceptados delante de Dios, en lugar de confiar que por Cristo somos aceptados. De esto es lo que quiere evitar el escritor a los hebreos, que estos no se desvíen, que ellos no dejen de ver que es Cristo y no sus obras. Y voltea y los mira y dice, no somos perfectos. Pero nuestro reposo no está en nuestra perfección. Nuestro reposo, nuestra confianza puesta en Cristo, ese es nuestro reposo. Descansamos no cuando somos perfectos completamente, sino que descansamos cuando creímos en Cristo y que su obra es suficiente. Y ese reposo sigue vigente todavía. Ese reposo está vigente. Dice el versículo 6, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Ahora el evangelio tampoco es acepta a Cristo y deleítate en el pecado. Eso tampoco existe. Es ríndete a Cristo porque es tu Salvador, pero también reconoce que es tu Señor y que vas a obedecerle. Volvemos a las cartas de Juan, y Juan dice, el que tiene fe en Él, tiene que vivir en este mundo como Cristo vivió. ¿Cuál es el estándar que nos pone? Vivir como Cristo, sometidos al Padre y alejados del pecado. Santiago nos dice, la religión verdadera es esta: ayudar a las viudas y a los huérfanos, apartarte del mal de este mundo, vivir sin pecado y agradar a Dios. No es vivir como nosotros queramos, complaciéndonos en el pecado. Escucha muy bien. Gracia no es libertad para pecar. Gracia es capacidad para obedecer a Dios. Eso es gracia. No teníamos la capacidad de obedecer a Dios y somos salvos por gracia, y la gracia ha sido puesta en nuestro corazón, y la gracia no es licencia para pecar, sino que es capacidad para obedecer. Eso es gracia. No teníamos esta capacidad, pero cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da su justicia, su perfección y su capacidad de obedecer al Padre. Estos, dice el versículo 6, escucharon la buena noticia, pero no entraron porque desobedecieron. Esto es algo que debemos de tener en cuenta entonces. Y sí, quizá te estás preguntando, ok, si no es vivir bajo un legalismo religioso, pero tampoco es vivir deleitándome en el pecado, hay otra opción. Claro, la única opción correcta es vivir como Cristo vivió, sometiéndote al Padre y alejándote del pecado.
haciendo de Cristo tu mayor deleite. Y es aquí donde empieza la lucha entre no caer a este extremo ni al otro, sino estar mirando a Cristo. ¿Y cómo puedo conseguir vivir de esta manera? Mirando a Cristo, contemplando a Cristo, clamando a Cristo, deseando a Cristo. Esa es la única forma. Así lo ha establecido Dios. Por eso tenemos que mirar a Jesús, no desviar nuestra mirada. Lo que nos da descanso no es tal o cual predicador, no es tal o cual iglesia, sino lo que nos da descanso es mirar a Cristo, creer en Él, deleitarte, abrazarle, probar de Él, comer de Él y mirarlo, seguirlo, disfrutarlo. No lo puedes conseguir si no pasas tiempo en oración, si no pasas tiempo en su palabra, si no pasas tiempo. Estamos tan distraídos en este mundo que empezamos nuestros días sin Cristo y terminamos nuestros días sin Cristo. No pasamos un momento con Él en nuestro día. Tenemos tiempo para el entretenimiento, tenemos tiempo para nuestros amigos, tenemos tiempo para nuestra familia, pero para lo más importante no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para contemplar a Cristo, porque a Cristo solamente lo vas a contemplar, lo vas a conocer y lo vas a disfrutar a través de esta intimidad de la oración, de la palabra, de la búsqueda. El hoy está vigente. Hoy es el día para que tú empieces a disfrutar de este reposo. Amados hermanos, amados hermanas, amigos y amigas, quizá estás en Cristo, pero has estado viviendo con temor, viviendo esperando el castigo, el miedo de todo lo que sucede en lugar de vivir confiando en Él. Deja de mirar a otras personas y empieza a mirar a Cristo. Si hay una predicación que tú estás escuchando y no te está llevando a Cristo, deja de escucharlo. Oh, es que yo pertenezco a tal grupo, pero no se está mencionando a Cristo. Sal de ese grupo. Si tú eres parte de una congregación en la cual Cristo ha dejado de ser el primer lugar, tienes que huir de ahí, porque se trata de tu vida eterna, de tu salvación, de tu destino eterno. Y si en una congregación, si en una iglesia, Cristo ya no reina, Cristo ya no es el centro, Cristo ya no gobierna sobre ese corazón, sobre ese liderazgo, no tienes nada que estar haciendo en ese lugar por ti, por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos. Tienes que buscar a alguien que te conduzca a Cristo. No hay otra fuente. El reposo está vigente, pero podemos desviarnos y mirar a otras cosas. Tenemos que mirarlo a Él. Me encanta esta muestra de misericordia en el versículo 6, porque todavía faltan algunos. Si vas conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 39, el mismo autor dice esto. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso cadenas y cárceles. Y viene hablando cómo fueron apedreados, aserrados y la manera en la cual ellos sufrieron. El mundo no era digno de ellos. El versículo 19 dice, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. ¿Y por qué no vieron el cumplimiento de la promesa? Porque esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros. ¡Qué maravilla de Dios! Pues Dios nos había preparado algo mejor. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni David, ni Samuel, ni Jefté, ni Gedeón, ni ninguno de los grandes hombres de la fe que se mencionan en Hebreos 11 alcanzaron la promesa ni el reposo total, porque Dios estaba esperando y diseñando el tiempo para que todos entráramos juntos a la eternidad a través de Cristo. ¿Cómo podemos dudar entonces que el Señor no está al pendiente de nosotros? Quiero cerrar esta sección con esto maravilloso que el Señor nos muestra en su palabra. A pesar de que Dios se enojó con el pueblo, porque ellos lo estaban tentando, lo estaban procurando hacer y diseñar y todo, aunque Dios estaba molesto con el pueblo y les dijo que no iban a entrar en su reposo, nunca dejó de proveerles. Entonces la provisión de Dios continuó. Eso es algo que tú y yo podemos conocer y descubrir. Muchas veces pensamos que cuando Dios está enojado con nosotros o no está aprobando cierta actitud de nuestra vida, va a quitar la provisión.
Sin embargo, Jesús dice que Dios hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. A pesar de la infidelidad del hombre, podemos ver cómo Dios sigue proveyendo y sigue poniendo recursos en la tierra para que el hombre pueda disfrutar de la vida. Pero el pecado desvía nuestra mirada y desvirtúa todo lo que Dios nos da. La inteligencia que Dios ha dado al hombre, el hombre la ha usado para destruir, para matar y para acabar con la misma raza humana. Abusamos de la naturaleza, destruimos todas las cosas, acabamos con los recursos que Dios pone en nuestras manos y luego preguntamos, ¿por qué, Señor, permites tanta maldad cuando somos nosotros los que nos estamos desviando de lo que Dios ha planeado? Pero no por eso Dios deja de proveernos. Entonces, la evidencia de una correcta relación con Dios no es la provisión que yo tenga. La evidencia de una correcta relación con Dios es mi fe en Cristo, que vivo para Él, que quiero agradarle. Es que si Dios no estuviera de acuerdo con esto malo que estoy haciendo, ya me hubiera quitado tal cosa. No. Él está esperando que tú tomes la decisión. Pero sí debemos estar muy conscientes que después de este caminar habrá un juicio en el cual todos seremos juzgados por las cosas buenas o las cosas malas que hicimos. Dios sigue dando sus recursos. Es nuestra decisión si lo vamos a usar para honrarle a Él, glorificarle a Él, o cumplir nuestros caprichos egoístas. Dios estaba enojado con el pueblo, pero no les quitó la provisión. Como un buen padre, no quitó ni la comida, ni el alimento, ni el refugio, aunque estaba enojado con ellos. Lo que sí, no pudieron disfrutar del reposo de Dios. Y todo su afán fue en vano. Y eso es lo que quiere evitar el escritor de Hebreos. Que estemos cansados en esta tierra y cansados en la eternidad. Tenemos que disfrutar la vida eterna aquí en la tierra. La obra de Cristo es suficiente y puede entrar en el reposo de Dios. Y por último, en el versículo 8 en adelante, del 8 al 11, nos habla acerca de otro reposo. Y quiero cerrar con esto. Si vas conmigo al capítulo 4, la palabra del Señor dice, y Josué no les dio el reposo. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Viene hablando acerca de todo el día, o de ese día que el Señor apartó de reposo, de tranquilidad, cuando terminó todas las cosas. El reposo no era la tierra prometida. Entonces nos habla de otro reposo. Y podemos ver 3 reposos en esta parte. Número 1, el reposo presente, hoy. La manera en la cual estamos viviendo hoy, confiando en Cristo. Sin legalismo, sin libertinaje, sino en Cristo. Su obra es perfecta. Yo no tengo que estar diseñando mi salvación y buscando la forma de ganarme la aceptación del Padre. Eso Cristo ya lo hizo. Y al creer en Cristo, evito el cansancio físico, espiritual y mental. Y también evito el agotamiento sin fruto. Sino que ahora, como dice la palabra en Colosenses capítulo 1, abundamos en toda buena obra por el conocimiento que tenemos de Cristo. Es un reposo hoy, presente. También encontramos que este reposo es total. Y cuando hablamos de un reposo total, hablamos que al morir, al dejar de respirar aquí en la tierra, pasaremos a un estado en el cual también seguiremos en el reposo de Dios. El reposo es entonces creer en Cristo. Por eso Cristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Seguimos disfrutando de este reposo porque seguimos contemplando al Padre y mirando a Cristo. Y esto se da a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Este es un reposo total, que no abarca solamente esta tierra, sino la que sigue también. Y por último, un reposo futuro. Es decir, cuando Cristo venga en gloria y todos sus santos con Él,
Y todos estos hombres y mujeres mencionados en Hebreos capítulo 11, más todos aquellos que han creído en el Señor y han entrado en este reposo, estaremos todos juntos gobernando con Él para siempre. Como lo dice el libro del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan pudo tener esta visión de todo lo que venía, él dijo, y miré a mucha gente de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones, grandes y pequeños, de todo el mundo, de toda raza, de toda lengua y de todos los tiempos. Este es el reposo en el futuro. Cuando nos rendimos a Cristo, entonces descansamos en el presente, porque no tenemos que buscar medios para ser salvos. Cuando venimos a Cristo, entonces también descansamos. Cuando morimos, entramos en su reposo. Y cuando venimos a Cristo, entonces también tenemos la certeza de un reposo eterno, juntamente con todos los santos que han creído en el Señor. Entramos en el reposo ahora y lo disfrutamos ahora y en el futuro. Es un reposo total. Entonces, termina el versículo 11 diciendo, esfuérzate, o vamos a esforzarnos, hermanos, por entrar en ese reposo. ¿Qué es esforzarte? Esfuérzate por creer en Cristo. Tu mente, tu corazón, todo lo que eres, esté en Cristo. Dependa de Él. Y también esfuérzate para evitar los malos ejemplos. La Biblia nos habla de estos malos ejemplos que quedan como una muestra de la consecuencia de la incredulidad. Tú vas a decidir a quién vas a ver. Y tú vas a decidir a quién vas a seguir. Si perteneces a una iglesia y no hay un buen ejemplo a seguir, es porque Cristo no está gobernando en ese lugar. Como congregación no debemos estar soportando los abusos ni tampoco la inmoralidad de cualquier líder. Tenemos que ver a Cristo. Tenemos que seguir a Cristo. Tenemos que avanzar en Cristo. Esfuérzate. No por hacer buenas obras para tratar de ganarte el amor de Dios. Esfuérzate por mirar a Cristo. Y cuando hagas esas buenas obras, serán una ofrenda para Dios. La buena noticia es esta. La invitación para entrar a ese reposo todavía está vigente. ¿Qué te parece si hacemos una oración juntos en esta hora? Padre, te damos muchas gracias por la invitación que tú nos haces a través de la provisión, a través del cuidado, a través del resguardo de nuestras vidas. Señor, a pesar de nuestro corazón incrédulo muchas veces, a pesar de nuestro corazón malagradecido contigo, muchas veces, Señor, hemos pensado que somos dignos de todo, aún de mandarte. Pero te pedimos, Señor, que nos perdones y que permitas que podamos entrar en este reposo y vivir, Señor, confiando en lo que tú has hecho. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por Cristo Jesús. Porque más allá, Señor, de hablarnos con la provisión diaria, nos hablas a través de tu Hijo. Que veamos siempre esa cruz, que te veamos siempre a ti, Jesús. Gracias por amarnos y por perdonarnos. Amén y amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto.